Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este acto en el que vamos a rendirnos a los universos de Ibn Arabi, que es como hemos titulado la sesión de hoy. Este es un acto, bueno, lo primero que tengo que decir es que hoy estaba anunciado que iba a estar aquí nuestro director general, Eduardo López Busquets, pero justo está regresando de Abu Dhabi, donde ha estado participando en la Feria del Libro con un stand que ha tenido Casa Árabe. Y bueno, pues de alguna forma también tiene que ver con la literatura, como es lógico, con el mundo del libro. Así que bueno, no puede estar, pero es por una dicha mayor, digamos, ¿no? Como decía, el acto de hoy, Universos de Ibn Arabi, tiene que ver con toda la serie de actos que se están organizando a lo largo del año para conmemorar precisamente el 850 aniversario del nacimiento de este poeta y místico que sentimos tan nuestro, de Murcia, originario de Murcia. Y en toda esta serie de eventos, Casa Árabe ha desarrollado y ha colaborado estrechamente con MIAS Latina, que es la Sociedad de Estudios de Ibn Arabi, que preside precisamente Pablo Beneyto, y que bueno, hoy no puede estar aquí porque está preparando el próximo seminario, porque está desarrollando este año una actividad frenética en torno a la figura de Ibn Arabi. Como digo, un próximo seminario que se va a desarrollar dentro de 3 días en Murcia, en la ciudad precisamente del místico poeta, ¿no? Anteriormente él había estado aquí con nosotros, en el mes de febrero dictó una maravillosa conferencia titulada La morada de la no morada. Y a continuación, pues una serie de seminarios que han tenido lugar en Sevilla, muy recientemente en Granada, este de Murcia que comento que se va a dar en los próximos días, y allá por el mes de septiembre también continuaremos con más actividades dedicadas a este aniversario. Bueno, pues hoy tenemos un formato un poco especial porque hemos comprimido en una sola presentación digamos la puesta de largo de 2 libros que se presentan y en los que Luce López Baralt es protagonista. El primero de ellos es precisamente un poemario suyo, Luz sobre Luz, y es sobre el primero que vamos a hablar, y a continuación presentaremos el segundo, que también tiene que ver con la mística y con el universo de Ibn Arabi, pero desde una perspectiva bien distinta, como es a través de la figura de Miguel Asín Palacios, ¿no? Entonces vamos por orden, vamos por partes. En primer lugar, como digo, vamos a conocer esta obra, este poemario de Luce, y para ello nadie mejor que nuestra querida Clara Janés, que también es una amiga ya de esta casa, pues no es la primera vez que tenemos el privilegio de tenerla en esta mesa sentada con nosotros, y a quien, bueno, pues creo que es una de las miles de felicitaciones la que voy a dedicarle por ese sillón U de la Academia de la Lengua que le ha sido concedido esta semana, ¿no? Hace muy poquitos días. Así que estamos realmente de celebración y es todo un honor poderla tener con nosotros a pesar de lo demandada que está estos días y que me estaba comentando ahora mismo. Bueno, pues voy a simplemente a leerles unos pequeños datos biográficos de Luce López Baralt, aunque bueno, me imagino la mayor parte de las personas que están aquí que conocen de sobra su trayectoria quizás sea redundante, pero por si no, creo que es obligado leerlo. Ella es catedrática y profesora distinguida de la Universidad de Puerto Rico. Es vicedirectora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y profesora visitante de las universidades de Yale, Harvard, Buenos Aires, México y Rabat, entre otras. Su veintena de libros sobre literatura española y árabe comparada, literatura mística y literatura aljamiada han sido traducidos al inglés, francés, italiano, portugués, holandés, árabe, hebreo, urdú, persa y chino, y la han hecho acreedora de distinciones como la Beca Guggenheim, el Premio Internacional del Pen Club, la Orden de Isabel la Católica, el Premio Ibn Arabi de Murcia y numerosas cátedras honorarias en Europa y América. Bueno, pues sin más, le voy a dejar la palabra a nuestra querida Clara Janés. Bueno, muchas gracias, Nuria, por la felicitación. Muchas gracias a la Casa Árabe por acoger la presentación del libro de Luce López Baralt, Luz sobre Luz, a Luce por haberlo escrito, al editor Alejandro Sierra por haberlo publicado y a vosotros todos por vuestra presencia. Escribió hace casi 100 años André Malraux: el siglo XXI será espiritual o no será. Y aquí que estamos ya en su segunda década y a pesar de la enorme confusión, por usar una palabra suave,
que nos rodea, el hálito espiritual continúa como una trama, visible o invisible, que nos permite seguir. Esto es motivo de más para celebrar este primer libro de poemas de la gran ensayista de todos conocida Luce López Varal. Permitidme que junto a Malraux cite de entrada los versos de un científico, el Nobel de Física Erwin Schrödinger, que figuran en su tumba. Lo que es, no es porque lo sentimos, y no es porque no lo sentimos, porque es somos y somos duración. Así que es todo ser, un solo ser, y el hecho de que éste, cuando uno muere, siga, te dice que uno no ha dejado de ser. Si para hablar de los poemas de Luce, que podemos situar en el amplio marco de la espiritualidad, lo hago leyendo a uno de Schrödinger, es porque creo que actualmente la espiritualidad se desarrolla por vías muy distintas a las de antaño. Estamos ante un cambio de los parámetros en lo que se refiere a la visión del mundo y naturalmente del hombre sobre la tierra y su modo de enfrentarse a la realidad. Max Born, también premio Nobel de Física, pero no autor de poemas, escribió en 1963: «Estoy convencido de que la física teórica actualmente es filosofía. Ha revolucionado los conceptos fundamentales, por ejemplo, sobre el espacio y el tiempo, la relatividad, sobre la causalidad, la teoría cuántica y sobre la sustancia y la materia, los átomos. Nos ha enseñado nuevos métodos de pensar, la complementariedad, que se aplican más allá de la física. Estos nuevos métodos no se limitan al pensar, sino que alcanzan el percibir, pues si bien cuando uno pone la mano en el fuego se quema, como sucedió siempre, las cosas son distintas respecto a un sentimiento no objetivo, por ejemplo, una frustración. ¿Quién antes de Freud podría definir así tal sentimiento? ¿Tendría ese valor concreto o acaso existiría siquiera la palabra? Con ello no quiero decir que la palabra provoque el sentimiento o la percepción, pero es evidente que tiene un papel notable en cuanto está definiendo una parcela antes vaga o meramente intuida, lo cual es corriente en un momento como el actual, de tantas novedades, en el que se llega a hablar de la interacción de uno mismo con uno mismo. Es evidente que las innovaciones y los descubrimientos modifican las posibilidades de la mente y que no puede ser igual contemplar el cielo hoy que lo que fue contemplarlo en tiempos de los faraones. Sin embargo, tanto ellos como nosotros miramos los astros y de un modo u otro nos sentimos integrados en el universo. De la palabra espiritualidad, el diccionario dice naturaleza y condición de espiritual relativo a espíritu, y de espíritu ser inmaterial y dotado de razón, alma racional, don sobrenatural que Dios da a algunas criaturas, ciencia mística, vigor natural, ánimo, vivacidad. No sigo, pues con esto me basta para quedar perpleja. ¿Es el espíritu el alma racional o la ciencia mística? Ni siquiera creo que pueda definirse como don sobrenatural de Dios, pues estas palabras son solo una envoltura. ¿Acaso se trata de algo indefinible que nadie ha contemplado y por ello en los Vedas leemos que el espíritu es el más veloz de los pájaros? El teólogo José Gómez Cafarena, uno de los referentes de la renovación metafísica, siguiendo casi al pie de la letra lo expresado por Carl Gustav Jung en Los complejos y el inconsciente, escribió: Spiritus en latín es soplo o viento, pneuma griego es soplo, atman sánscrito es aliento respiratorio. Nótase la vecindad de atem al atmen alemán. Ruach hebreo y ruh árabe son viento. ¿No sugieren estas búsquedas lingüísticas de lo más sutil de lo corporal, lo menos material de lo material, un tanteo expreso para el principio vital y en el hombre para esa interioridad que es su consciencia? Hasta aquí Gómez Cafarena. En este punto Gómez Cafarena se acerca a la interpretación que deriva de los últimos descubrimientos científicos. Así, el antropólogo Bateson escribió:
El espíritu es la esencia de la vida. Definir, pues, lo espiritual no es cosa sencilla, y en cambio se diría que todos entendemos de qué se trata. Sin embargo, del mismo modo que el concepto se va adaptando a los tiempos, su reflejo en la plasmación artística sufre también modificación. Con todo, hay escritores y poetas actuales que dejan fluir su espiritualidad enlazando con las formas expresivas tradicionales. Habiéndome confiado Luce este tesoro, estos poemas recién nacidos, cuando ella pensaba que no los publicaría, se me hizo evidente que se insertaba en el campo lírico con vuelo de gran altura. Hoy celebro doblemente que hayan cesado las dudas, de modo que podemos todos abrir el precioso cofre que los contiene y conocerlos. Así hallamos, por ejemplo, esta joya. Aquel día bebí un sorbo de cielo, ya sé a lo que sabe el cielo. ¿Cómo será cuando apure la copa llena? Te abracé abismalmente sin brazos. El beso fue tan hondo que me volví beso. Te amé con tu propio amor. La inmensa cítara de la noche pulsa su música callada con tenue hilo de estrella. Tu amor me dejó loca de melodía. Estos versos, con referencias claras a la poesía mística clásica, nos ofrecen, sin embargo, un ángulo distinto y muy personal. Esa copa nos acerca tanto a aquella de los persas, donde se refleja todo el universo, como al adobado vino de San Juan o al vaso reluciente y cristalino de Ángeles agua clara y olorosa de Camoens. Por cierto, hemos hallado ya una referencia a la música callada. Veamos ahora de qué modo se refiere la poeta a la música de las esferas, teniendo en cuenta además que para la cultura de la India cada nota equivale a un color. Logré escuchar las estrellas sonoras de paraísos perdidos cuando me arrebataste el sonido de los colores. Plantamos un huerto en las esferas, de los surcos encendidos brotaron el sol y la luna y juntos hicimos una vendimia de estrellas. Ahora es el huerto deseado y no los bosques y espesuras, el plantado por la mano del amado, mejor dicho, por ambos miembros de la pareja de enamorados místicos unidos. Más adelante leemos estos atrevidos versos. Me vestiste de ti mismo para poderme amar, pero me quedaba grande el vestido. Entonces lo ajustaste compasivamente a mi medida, que en un abrir y cerrar de ojos fue sin medida. Posteriormente, junto a una imagen extremo oriental, se oye un eco de las ciudades Esmeralda del Urca zoroastriano, símbolo incorporado al Islam, siendo así que la visión Esmeralda es la última etapa que sigue en su vuelo al éxtasis el sufí. Soy la luna llena que asciende, detengo las confluencias de los mares, incendio todos los perfumes, transpongo el loto del término, descubro más allá de la aurora el destello de las esmeraldas y llego a la tierra verde del misterio en donde me aguardas. Otra de las tradiciones de la literatura mística islámica puede verse reflejado en el palacio que encontraremos a continuación y que nos recuerda a los 7 castillos concéntricos descritos ya por Nuri de Bagdad en el siglo IX en las moradas del corazón, 8 siglos antes de que Santa Teresa escribiera su obra. Este palacio está sin duda vinculado al Palacio Santo o interior cabalístico que se halla en medio de las 6 direcciones del espacio y equivale al centro recóndito y al motor inmóvil. Todo ello remite tanto al Zohar como a San Benaventura, Jacob Böhm, Isaías o Ibn Gabirol. Soy un palacio sin tiempo, mis cúpulas de cristal sobrepasan el cénit, el oriente confluye con el occidente, en las moradas infinitas de mi medina de luz. Mi palacio no tiene forma ni imagen, solo lo habitas tú. Y de pronto nos acercamos a la visión actual, pero de la mano de San Juan. Qué bien sé yo
de ese vuelo imposible hacia el orbe rutilante de la nada, incendio de luz viva, relámpago umbrío, danza infinita de los astros, danza infinitesimal de los átomos, implacable, impasible, imposible. Unas páginas más adelante, Luce lanza un lazo al concepto de la creación según el Islam, remitiendo además a la obra de Ibn Arabi, El árbol y los 4 pájaros. Siguen asimismo las premisas de la teología negativa, la gnosis del Theos agnostos, el Dios incognoscible, que afirma que la creación no se produce ex nihilo, sino que, como expone Henri Corbin, se trata de una secuencia de manifestaciones del ser. Según un hadith del profeta, la divinidad se manifiesta con estas palabras: yo era un tesoro oculto y quise ser conocido, por eso he creado a las criaturas a fin de ser conocido por ellas. Por lo cual, cada existente, nos recuerda igualmente Henri Corbin, es así en su ser oculto un hálito divino de compadecimiento existenciador. Y el que como consecuencia se ha hecho capaz de Dios, el iniciado, es aquel que ve por Dios en Dios con el ojo de Dios. Sigue Henri Corbin. Y ahora un poema de Luce. Me engalanaste con luceros y me vestiste una túnica de espejos. Querías verte. Camino sin pasos hacia ti y por eso no dejo huellas. Penetré en la luz blanca, más allá del pabellón de lo invisible, y comprendí al fin el misterio del árbol y de los 4 pájaros. Y volvemos al punto de partida, lo espiritual y la imposibilidad de expresar una experiencia semejante como la mística, pues se trata de algo inefable. Mis palabras, monedas de nieve, relámpagos umbríos, incendio de témpanos, ruiseñores de niebla. ¿Por qué insisto? Como he dicho, conocí estos poemas cuando eran polluelos recién salidos del cascarón. Ahora que han visto la luz en un libro, hay que celebrar la metamorfosis en poeta de su autora, figura muy relevante de las letras hispanas en el campo del ensayo. A través de sus versos queda claro y manifiesto el alcance de una nueva amplitud, pues si parten de la voz tradicional, no se restringen a una sola norma. Más que nunca resulta desconocido aquel amado al que cantan y la misma experiencia. Sigue pues el enigma ya expresado por inexpresado desde más de 1000 años antes de Cristo, como nos confirman las palabras de la Katha Upanishad. Más alto que los sentidos es la mente, más alto que la mente es el intelecto, más alta que el intelecto es la gran alma, más alto que el gran ser es lo inmanifiesto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Clara, mi cómplice en tantas cosas, por tus palabras tan emocionantes. En efecto, muchas personas me animaron a la tarea que para mí fue casi imposible de dar a luz, este poemario. Entre ellas estuvo Clara Janés. De manera que, de todo corazón, Clara, gracias. Quiero reconocer a mi querida amiga Mercedes García Arenal, a cuya presencia tanto agradezco esta noche. Agradezco a la Casa Árabe su acogida, agradezco a mis editores, mi editor de Trota, tan amado, mi editor de Mandala, y a mi compañera Gloria Maite, y naturalmente después me referiré a mi querido colega Santiago. El místico se debate entre la imposibilidad de decir y la imposibilidad de no decir. Y admito que en esta coyuntura de mi vida he terminado por cerrar filas con las palabras lapidarias de José Ángel Valente. Como estudiosa, he acompañado a lo largo de muchos años la expresión literaria de los místicos más diversos, desde San Juan de la Cruz hasta Ernesto Cardenal, desde Abul Hassan al-Nuri de Bagdad a Seyyid Hossein Nas, sintiendo que de alguna manera muy secreta expresaban mis propias vivencias místicas. Conozco de primera mano la desesperación artística del místico,
que se siente abrumado por la naturaleza ininteligible del éxtasis que lo avasalla, del misterio que lo excede. El lenguaje es insuficiente, como afirmaba mi antiguo amigo Jorge Guillén, para expresar el instante en cúspide en que el ser humano percibe, en un estado alterado de conciencia y más allá de las coordenadas de la razón, de los sentidos, del lenguaje y del espacio-tiempo, la unidad participante con el amor infinito. Solo el que pasa por ello lo sabrá sentir, mas no decir, gemía San Juan de la Cruz en el prólogo a la subida del Monte Carmelo, sabiendo bien que era mejor reverenciar su experiencia con el silencio. Pero no era solo la condición supraverbal de la vivencia fruitiva de Dios lo que detuvo por años mi pluma, sino la indefensión emocional que sentía ante la magnitud de lo acontecido. ¿Cómo encomendar a un puñado de signos verbales desvalidos un misterio que me sobrepasa? Estos poemillas, a quienes encomiendo la tarea sobrehumana de balbucir algo de la experiencia mística, suelen ser muy breves, casi como si se avergonzaran de intentar celebrar una vivencia que quedó al margen de ellos. Pese a su brevedad, cargan sobre sí tanto las tradiciones poéticas centenarias como las contemporáneas, que he saqueado sin pena para darle forma a mi propio canto. Es imposible articular con palabras el fogonazo súbito en que comprendí la urdimbre secreta del amor que subyace el universo, el amor último al cual todos estamos convocados. La experiencia abisal sencillamente detonó los versos y con ellos cinceló un mundo verbal ajeno ya al éxtasis, pero hijo del éxtasis. Confío en que los versos conserven al menos algo del aroma del espacio trascendido que hollé un día. No espero nada de ellos, nada. Los sé vulnerables y frágiles, pero cuando se me forzaron, tuve que darles paso. Había llegado el momento, ciertamente atemorizante, de cantar lo vivido. Querría advertir, por último, que la experiencia de unión con el todo que aquí celebro no es exclusiva de los santos medievales ni de los monjes reclusos. Es una gracia arbitraria de Dios, propia de todas las épocas y de todas las persuasiones religiosas y aún de los agnósticos al margen de la fe eclesial estructurada, que Ernesto Cardenal me ayudó a asumir hace muchos años para consolar mi asombro, y lo cito: las experiencias místicas las pueden tener aún los que no son santos, son caprichos de Dios, las da a quien quiere, no porque se merezcan. Hay quienes piensan que puede darlas a los más débiles para ayudarles, porque personas más fuertes no las necesitan. Me escribí esto desde Managua en carta en el año 1984. Fíjense el tiempo que llevo tratando de decir estas cosas. Andando el tiempo, Cardenal reiteraría su alta lección espiritual en el telescopio en la noche oscura, que yo le prologué hace años, cuando siente que Dios le susurra, y lo cito: no te escogí porque fueras santo o con madera de futuro santo. Santos he tenido demasiados, te elegí para variar. Nadie, y yo menos que nadie, merece una gracia tan alta, pero aún recuerdo tuta tremante cómo fue probar un sorbo de cielo. Aclarados estos extremos, vuelvo a las palabras de Valente. El místico se debate entre la imposibilidad de decir y la imposibilidad de no decir. Y he aquí que se me hizo imposible callar. Bueno, muchas gracias, Luce. Hay que hacer una transición entre una cosa y la otra, pero realmente es difícil y es fácil a la vez, puesto que si algo conecta la mística es precisamente ese elemento de lo que los une en el tiempo y en la distancia, ¿no? Lo que nos ha leído Clara
tantos ejemplos que en realidad son de tan diversa naturaleza, de tan diverso origen, pero todos mantienen ese algo en común, incluso en lo no dicho, ¿no? Entonces, bueno, vayámonos ahora al mundo del sánscrito y al mundo de Asim Palacios en esta otra obra que también tiene que ver con los universos de Ibn Arabi, aunque no es evidentemente una obra sobre el místico poeta andalusí, pero como decimos, todo tiene que ver en este mundo de la mística. Esta segunda obra, titulada Miguel Asim Palacios, estudioso de lengua sánscrita y profesor de la filosofía religiosa de la India, está escrito por Luce y está escrito también por Gloria Maite Hernández, que es coautora del libro. Gloria es profesora del Departamento de Lenguas y Culturas de la Universidad de Westchester, en Pensilvania. Obtuvo su doctorado en literatura española por la Universidad de Emory en Atlanta y su licenciatura en arte teatral por el Instituto Superior de Arte de La Habana. Su principal interés académico es la literatura mística, particularmente la mística española y la literatura sánscrita de la tradición Vaisnava. Hernández ha publicado varios artículos en revistas como Literature Compass y Journal of Hindu Christian Studies y es autora del libro La Noche de San Juan y dos monólogos. Ha sido becada por diversas instituciones como la Asociación Americana de Mujeres Universitarias y el Instituto Americano de Estudios de la India. Actualmente, Gloria trabaja en el manuscrito de su libro Tasting God, una comparación literaria y teológica del cántico espiritual de San Juan de la Cruz y el texto sánscrito Rasa Lila, la danza del amor divino. Bueno, pues para comentar el libro en primera instancia va a tomar la palabra Santiago López Ríos, que nos acompaña en el extremo de la mesa. Santiago es profesor titular de literatura en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, también es vicedecano de Relaciones Internacionales de esta facultad y bueno, creo que bastante vinculado también a los entresijos de esta obra, ¿no? Muchas gracias a todo el público por haberse acercado aquí esta tarde y a la Casa Árabe. Nuria, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Me siento muy honrado, para mí es un gran orgullo compartir mesa con Clara Janés, Luce López Baralt y con Gloria Maite para presentar este libro, por lo cual, antes de nada, me gustaría transmitir mi más calurosa enhorabuena a las autoras y también a Ediciones Mandala por apostar por un libro que es contracorriente, ¿no? De la ilustre colega puertorriqueña ya se ha presentado su impresionante currículum, pero me gustaría destacar que este libro del cual hoy hablamos se inserta en una de sus líneas de investigación más queridas, que es la obra y la figura del sacerdote arabista Miguel Asim Palacios, 1871-1944. Catedrático de la Universidad de Madrid, de cuyo archivo, conservado en la UNED, Luce López Baralt es una de sus grandes conocedoras. En esta línea de investigación de Luce López Baralt destaca su obra Sadilíes y alumbrados de Miguel Asim Palacios, publicada por Hiperión, y se podrían citar otros ejemplos, pero no quiero ser demasiado pesado citando bibliografía. Sí me gustaría destacar que responde a una constante en la obra investigadora de Luce López Baralt, a saber, la voluntad de hacer justicia con el pasado, la voluntad de reivindicar voces olvidadas, como también fueron las voces de los moriscos. Nosotros vamos a escuchar, gracias a Gloria y a Luce, una voz bastante desconocida de un Asim Palacios casi adolescente, o por lo menos muy joven, ¿no? Los textos que salen a luz eran parte del pasado de Asim Palacios, tan desconocido como interesante, un joven de 23, 24 años que se fascina por el sánscrito, la lengua sagrada de la India, las religiones y la filosofía de la India, que eran terrenos intelectualmente peligrosos en la España de finales del siglo XIX. Este libro que presentamos constituye un excelente ejemplo de colaboración, y lo debemos tener como modelo el resto de las escuelas, de colaboración entre dos investigadoras punteras, Gloria y Luce, que han sumado esfuerzos. Gloria, como os he explicado antes, por la parte del sánscrito sobre todo, Luce por la parte de Asim Palacios, han sumado esfuerzos desde sus respectivos campos de estudio para elaborar una obra admirable, extraordinariamente documentada y muy bien escrita, y también tengo que decir que muy bien ilustrada. Hay unas fotos en el libro absolutamente desconocidas de Miguel Asim Palacios. No se ha olvidado tampoco nunca el libro la dimensión humana de Asim Palacios, y hay un equilibrio en la obra entre
una erudición, pero una buena erudición, hablando sobre la historia del sánscrito o los estudios sánscritos en la Universidad de Madrid, y un último capítulo de semblanzas humanas de Asín Palacios, que cuentan realmente, bueno, que uno parece estar viendo al personaje ahí. Esto es entrañable, ¿no? El libro tiene el mérito de rescatar del olvido, de exhumar unos documentos del archivo personal de Asín Palacios, que Dolores Oliver Asín donó a Luce López Baralt, y Luce muy generosamente quiso estudiarlos y ponerlos a disposición de los demás, ¿no? Como he dicho antes, el libro desvela una faceta inédita del gran arabista español. La monografía bucea en las inquietudes de un Miguel Asín Palacios cuando era veinteañero, cuando tenía 23, 24 años, y estudiaba semíticas en la Universidad Central en 1895-1896. España estaba al borde del desastre. Y aparte de editar este cuaderno, que es más que un cuaderno de clase o unos apuntes de sánscrito, se editan también dos pequeños manuales de filosofía manuscritos que Asín Palacios había preparado, de filosofía oriental, de filosofía sobre la India, que había preparado para sus clases en el seminario conciliar de una institución católica de Zaragoza, ¿no? Y aquí viene quizás la primera paradoja: cómo es posible que un joven sacerdote se esté interesando en un campo tan resbaladizo, tan peligroso como es Oriente y el sánscrito. Evidentemente, la gran conclusión de Luce y de Gloria es que aquí está el germen. En estos cuadernos está el germen del gran Asín Palacios, ¿no? De Asín Palacios, que después va a bucear en la Divina Comedia tratando de ver el trasfondo sufí o las influencias musulmanas, ¿no? Pero verdaderamente para entender el mérito de este libro y concretamente lo que supuso, ¿no? que Asín Palacios tuviese la inquietud de redactar un cuaderno de gramática sánscrita, gramática entre comillas, nos tendríamos que situar en la decadente situación de la Universidad de Madrid a finales del siglo XX. Y qué mejor que para ilustrar lo que era aquella cruda realidad, que leer unas citas un poquito largas va a ser quizás lo mejor de mi intervención, de nuestro admirado Américo Castro. Yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa, ¿no? Castro fue profesor de la Universidad de Madrid desde 1913, nada más llegar. Se escandaliza del estado de la Universidad de Madrid y escribe protestando del mal estado de las facultades, hace los años 20. Les leo unos trozos precisamente para situar el contexto en el cual Asín Palacios se rebela contra ese medio y trata de luchar a su manera, no deja que la mediocridad le consuma. Decía Castro: hacia 1900 nuestra facultad fue una carrerilla corta, algo así como la de un cura de misa y olla. Desde aquella fecha se ampliaron su marco y sus estudios de una manera abstracta e insistemática, sin consultar las capacidades científicas del profesorado, sin reformar nada ese ridículo método de exámenes. Lo más extraño de estas cosas en torno a la Facultad de Filosofía y Letras es el silencio que reina en torno a ellas. El Ministerio de Instrucción Pública es un organismo mudo y pasivo que se limita a registrar las altas y bajas del personal. No sale de allá una palabra que afecte al contenido de la enseñanza, ni a sus métodos, ni a la preocupación que ese superior centro parece que debía tener por la vida universitaria. Las facultades de Filosofía y Letras tampoco reclaman nunca la atención pública hacia los finos y los complejos problemas que debiera integrar su existencia. Tal como las pusieron en 1900, así se han quedado. Ahora vienen unas frases contundentes. Cada profesor se encierra en la madriguera de su cátedra, donde incuba a los que han de aprobar cada año la asignatura, sin que se le ocurra pensar en una estructura superior de que forma parte. La relación con la enseñanza secundaria, esa llaga de nuestra incultura, no preocupa gran cosa a las facultades. Yo no sé que haya un solo intento de examinar los progresos o los defectos de tal rama de nuestros estudios, ni una observación sobre lo que debiera hacerse en tal o cual punto interno y esencial de la enseñanza superior o secundaria. Hay cátedras de las cuales no ha salido nunca una línea de producción personal, ni un alumno que haya suplido esa carencia de actividad en el maestro, lo cual sería laudabilísimo, ya que la formación de un discípulo con personalidad científica no sobra menos grave que la creación personal. Aquí es donde se ve cómo
Asín Palacios precisamente no encaja en esto, es el discípulo que sí trata de ir más allá de las clases de sánscrito que le están dando, porque no se limita a copiar los manuales del profesor. Ante estos hechos, las facultades soñolientas y automáticas sueltan cada año el chorro correspondiente de licenciados y vuelta a girar la noria, ¿no? Castro se queja muchísimo sobre el ambiente arquitectónico. Dicen que es el donde está estudiando Asín Palacios. Eran antros oscuros, había estrépito y vocerío en los pasillos, rechinar de carromatos, ventanas afuera. Estamos en la calle San Bernardo, en el centro de Madrid. Dar clase en la calle de los Reyes, asientos con la borra salido, tinteres cocineriles que costaban £1 y una pluma astrosa metida en el gollete. Carecíamos de biblioteca, de salas de lectura, aquel medio punzaba. Lo más irritante era la tranquilidad de profesores y alumnos que dejaban pasar los años, al parecer muy bien avenidos, con la idiotez que les circundaba. Evidentemente, Asín Palacios es una excepción en todo esto. Era inútil incitar a la huelga y a la revolución contra la barbarie universitaria. Se cobraba y se callaba, decía Américo Castro. Bien, este es el contexto en el que está estudiando Asín Palacios en la Universidad de Madrid siendo un veinteañero. ¿Y qué nos sorprende a la luz del cuaderno en sánscrito que editan López Baralt y Gloria Maite? Que Asín Palacios no se deja arrastrar ni hundir por la mediocridad, que va a contracorriente, que cultiva su curiosidad intelectual, que es un trabajador incansable. Digamos lo más importante, ponerse a estudiar sánscrito en la España de finales del siglo XIX, siendo un joven sacerdote, era algo atrevido, casi peligroso. Como dice Gloria Maite, y la cito, el hecho de ser una lengua asociada a posturas religiosas teñidas de posible herejía detendría a muchos estudiosos o los obligaría a silenciar sus inclinaciones espirituales personales. Eran tiempos recios en los que algunos filólogos, historiadores, adeptos al estudio del Oriente, quedaron excomulgados. Fin de la cita. Bueno, Asín Palacios precisamente no fue de estos, fue de estos católicos interesados en el Oriente desde muy joven, ¿no? El estudio que hacen del cuaderno de sánscrito es fascinante. En primer lugar, revela que Asín Palacios quería tener una formación filológica europea y completa. Es decir, Asín Palacios se sitúa en lo que es la modernidad filológica europea. Y esto, a su vez, sirve de base para los futuros estudios de religión comparada que va a hacer Asín Palacios. Entonces, el libro que estamos comentando hoy tiene la virtud de mostrar, bueno, pues el germen del intelectual, ¿no? Bien, es muy interesante, y sobre esto no voy a entender, en extender demasiado, quizás luego podría hablar algo Gloria de ello, cómo cuentan, cómo se estudiaba sánscrito en la Facultad de Madrid. Descienden al detalle, es un libro, como he dicho antes, muy erudito, exhaustivo, porque lo han investigado todo alrededor al personaje y alrededor al cuaderno, traen a la luz datos inusitados. Había un artículo antes de un colega de la Complutense, de Álvarez Pedrosa, que había estudiado los estudios de sánscrito y la lingüística indoeuropea, pero ellos consiguen ir mucho más allá, ¿no? Entonces, para que vean un par de cosas, hablan de un filólogo que era Francisco García Ayuso, interesantísimo, sabía muchísimo de sánscrito, pero no llegó a estar nunca en la facultad, sino un discípulo suyo, que es el maestro Asín, que es Juan Gelabert. Y lo paradójico es que, bueno, la fascinación que tenía este Francisco García Ayuso con el sánscrito era tal que me sorprendió, una academia privada en Madrid donde se podía estudiar sánscrito. En Madrid, finales del siglo XIX. Esto está todo muy relacionado con la atracción por el oriental, supongo, el espiritismo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, hablando de cómo Asín Palacios era un discípulo incómodo, eso que se dijo también de Américo Castro, es interesantísimo como Asín Palacios en su cuaderno en sánscrito parece que ignora el texto gramatical de su propio maestro de sánscrito. Y esto pues también revela mucho de un Asín Palacios abierto a distintas gramáticas de una lengua tan sumamente difícil. Bueno, la segunda parte del libro se publican unos cuadernos hológrafos de Asín Palacios sobre filosofía oriental, unos cuadernos que Asín Palacios iba a utilizar como sacerdote católico en una institución católica, el Seminario Conciliar de Zaragoza, de su Zaragoza natal.
Bien, ¿qué es interesante aquí? Pues evidentemente que Asim Palacios hace un acercamiento a la filosofía de la India, bueno, un poco distanciándose o muchas veces apostillando determinado aspecto de las religiones de la India para subrayar la verdad de la fe cristiana, pero como dicen las autoras, si no me equivoco, se muestra muchísimo más tolerante, muchísimo más comprensivo que otros escritores. Y, por ejemplo, cito el libro, Asim anima a sus alumnos a que no teman someter su propia fe al análisis riguroso. Nada nos perjudica para crear, son palabras de Asim, para creer las verdades reveladas, el razonar sobre esas mismas verdades, ¿no? Es muy interesante también las reflexiones de Asim Palacios dentro de esta ortodoxia católica, pero un poco casi jugando con fuego, sus reflexiones en torno al nirvana budista. En realidad Asim rehúsa tomar partido por el tema, pero dicen las autoras, con todo ese transparente, un silencioso, casi inconfesado respeto por el fenómeno místico de una fe ajena, respeto que con los años el maestro sentiría hacia el misticismo sufí, ¿no? Esto es lo más interesante del libro, ¿no? Que, como dicen al final ellas, permite calibrar la amplitud de la gama de intereses intelectuales que el incipiente estudioso desplegó desde el principio mismo de su carrera, ¿no? Yo también soy un gran creyente que la formación intelectual que se recibe a los 20 años, cuando se está haciendo una tesis doctoral, marca mucho después lo que va a ser un scholar, ¿no? Bien, yo no soy estudioso del sánscrito y me siento aquí ni indoeuropeo y me siento aquí un poco ocupando un puesto que no debería. Sí he estudiado la Universidad de Madrid y en ese sentido, bueno, pues estoy comentando el libro desde la aportación que hacen Luce y Gloria a la historia de la Universidad de Madrid. Y si me permiten las autoras, me gustaría que mis palabras terminasen con una apostilla, que a lo mejor es salirme del hilo, ¿no? Pero bueno, por lo menos es soñar un poco, ¿no? Esta apuesta de un jovencísimo Asim Palacios, ya me dirán si les convence, por el estudio del oriental, cabe interpretarla como un paso adelante en la modernización de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, un paso adelante que no fue en vano. ¿Por qué? Porque muchos años después, o sea, casi 40 años después, la institución llegará a modernizarse en el decanato. Vamos a poner una diapositiva ahora, si Eduardo está por ahí y nos apaga la luz. O Nuria, no sé si Eduardo está. Vale. Entonces nos vamos a situar, Asim Palacios está estudiando en el centro de Madrid, en la calle de San Bernardo, y en el año 33 la facultad se traslada a la ciudad universitaria, al edificio que hoy muchos de ustedes conocen como el edificio de Filosofía A, ¿no? Y este nuevo edificio, en el año 33, acoge una facultad nueva, una institución absolutamente renovada durante el decanato de Manuel García Morente, ¿no? Esta facultad nueva, en la organización de sus estudios, gracias a la obra y arte de Manuel García Morente y Américo Castro, estrenó un nuevo edificio en 1933, un edificio que desgraciadamente se destruiría en la Guerra Civil. El símbolo de aquella renovada facultad era la vidriera Art Deco del vestíbulo principal, una vidriera que reconstruimos hace unos años, ¿no? Esta es una imagen de la vidriera tal y como era en los años 30 y esta es una imagen de la vidriera reconstruida. El programa iconográfico de esta vidriera es una alegoría de las civilizaciones y religiones de la humanidad, una alegoría en la que el cristianismo no es, ni mucho menos, el elemento esencial, una alegoría en la que incluso aparece un musulmán rezando. Aquí está el musulmán rezando y aquí el arco polilobulado. Estamos esto es una reconstrucción, pero bueno, estamos en la España de 1933. Bueno, y aquí viene mi sueño o mi apostilla un poco quizás salida de tono. Cumple destacar, Luce y Gloria, que esta alegoría incluye una imagen de Buda y del arte oriental. No sé si la ves. Ah, sí. Estamos en España en el año 32.
Desgraciadamente no sabemos qué pensaría Asín Palacios, que era profesor en esa facultad, al ver este detalle. Pero puestos a imaginar, ¿por qué no pensar que el mismo Escolar, que con la devoción de los 20 años escribía un cuaderno en sánscrito, estuvo detrás del detalle de esta vidriera, o por lo menos se sintió enormemente complacido? Muchísimas gracias, Luce y Gloria, por haber escrito un libro memorable que rescata del olvido un episodio tan olvidado como fascinante de uno de los profesores más insignes de la Universidad de Madrid, de esa universidad que hoy llamamos Complutense. Estamos en deuda con vosotras porque vuestra investigación nos ayuda a los filólogos que allí trabajamos, profesores y estudiantes, a entendernos mejor, a entender mejor nuestra tradición académica y, en definitiva, a entendernos a nosotros mismos. Y esto es impagable. Gracias. Dejamos al Buda ahí, parece. Bueno, ¿qué tal si no digo nada? Está encendido. Bien. Luce, creo que... Sí, el tuyo. Es que el profesor Sobo está en todo, entonces te estoy diciendo que apagues para que... Ya. Bien. Eso significa, Luce, que debes hablar tú y no yo. Bien. Mi intervención va a ser muy breve. Muchísimas gracias, Santiago, por tu excelente presentación. Me has hecho ver valores del estudio que realmente, de los cuales yo no estaba consciente cuando estaba escribiéndolo. Te agradezco mucho. Quisiera comentar un poco sobre cómo yo me interesé en este estudio, y con esto quiero referirme a una lección muy importante que aprendí de Luce durante este trabajo sobre el linaje del conocimiento. Cuando yo estaba estudiando sánscrito en India, cada vez que le comentaba a alguien en el tren, en la calle, que estaba estudiando sánscrito, me decían: ¿y quién es tu maestro? O mis maestros no eran maestros, eran maestras, eran dos mujeres. Y entonces me preguntaban: ¿y quiénes son los maestros de tus maestras? Entonces, cuando en una ocasión que estuve en la Biblioteca Nacional, creo que fue en el 2007, estuve buscando manuales de sánscrito en español, porque yo era una hablante nativa de español, pero estudiando sánscrito en inglés, entonces me era un poco difícil, yo quería encontrar un manual en español. Y solo encontré los manuales de Gelabert y Gordiola y los manuales de Traveset, publicado en Granada, que eran traducciones casi literales de los manuales que se habían publicado en Alemania. Y en ese momento, una de las cosas que más me llamó la atención era que en el prólogo, los primeros profesores de sánscrito en España decían: ¿por qué en Francia, en Alemania, las principales universidades de Europa ya están enseñando sánscrito y nosotros no? ¿Y por qué nosotros no? Y era una pregunta repetida. ¿Por qué el estado de la educación en España no ha permitido que se introduzca la asignatura del sánscrito y los estudios de la India en el currículo universitario? En ese momento yo estaba muy ocupada escribiendo mi tesis doctoral. Pedí en la biblioteca que me hicieran copias de estos prólogos y de parte de los cuadernos. Me los llevé a mi casa y los guardé. Casi 9, 8 años después, estaba con Luce en una conferencia de literatura mística en la Universidad de Ponce, en la Universidad Católica de Puerto Rico, y Luce se acerca a mí con un cuadernito que parecía una libretica de escuela de un niño del siglo pasado. Casi era una libretica de escuela, pero de un adolescente del siglo pasado. Y era precisamente el cuaderno de sánscrito de Asín Palacios, que había estudiado con una de estas personas cuyos libros de sánscrito yo había encontrado en la Biblioteca Nacional, y que estaba escrito a mano, medio escrito a mitades, y que Luce y yo nunca pudimos realmente identificar de dónde o si lo había copiado, porque no aparece, no hay un texto que podamos realmente
cotejar literalmente con el cuaderno de Asín. Entonces, una de las ideas que tuvimos, y que si yo fuera a escribir de nuevo una tesis doctoral en la Complutense la escribiría sobre este tema, es que Miguel Asín Palacios posiblemente había estudiado en esa academia privada que Ayuso fundó aquí, cerca de aquí de hecho, para enseñar sánscrito, después de que él había regresado de Alemania a finales de la década de 1880, de estudiar con Hogg, que era uno de los principales maestros de sánscrito en ese momento, y que Hogg había estudiado con maestros en el colegio de Pune, en India, donde yo estudié sánscrito. Entonces, desde Pune a Hogg, a Ayuso, a Gelabert, a Asín, a Luce, a mí, viene una larga tradición de linaje pedagógico y de linaje intelectual. Y Luce, muchísimas gracias por invitarme a este proyecto. Sabes que siempre es un placer inmenso trabajar contigo, pero en este proyecto tú me has enseñado mucho de lo que no se puede decir. Entonces quisiera concluir dándole las gracias a Luces y invitándole a ustedes, por favor, a que compren el libro. La edición es preciosa. Nuestros editores han hecho un esfuerzo inmenso para que cada palabra en vocabulario, en alfabeto de Devanagari, esté escrita bien. Aquí dice Miguel Asín Palacios, que es la primera palabra que Miguel posiblemente escribió en sánscrito en su vida, y está escrita al inicio de su cuaderno. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí, y le doy la palabra a mi maestra, Luce López Baral. Creo que elegí muy bien con la compañera de camino. Primero que nada, gracias de todo corazón a Santiago López Ríos, que nos ha dado hoy una noticia extraordinaria, que en el famoso vitral no solo estaba el musulmán orando, sino la imagen del Buda. Gran noticia, Santi, de todo corazón. Debo mucho a Santiago, entre otras cosas, que nos puso en contacto con Álvarez Pedrosa, el gran sánscritista de la Universidad de Madrid, quien acompañó este libro todo el tiempo. Bueno, hace unos años, Dolores Oliver, la sobrina nieta de Miguel Asín Palacios, tuvo la generosidad, como hemos dicho, de legarme un nutrido conjunto de cartas, ensayos, libros inéditos, fotografías inéditas de su ilustre tío, entre los cuales estaba el cuadernillo de sánscrito. Las fotos, yo me decidí que yo no me podía quedar con esa colección, aunque tengo muchísimas más en mi casa, para que ustedes vean lo guapo que era Miguel Asín. Déjenme decirle, Miguel Asín ha sido en muchos sentidos el maestro que yo hubiera querido tener. No tuve por razones cronológicas obvias. Ni siquiera compartimos unos días sobre esta tierra, porque yo nací a la semana exacta de morir Miguel Asín Palacios. Y yo creo que allá en el Barzaj, que dirían los musulmanes, algo me dijo, sigue por este camino, lo que yo no he podido terminar. Tan cerca yo lo he sentido que cuando edité su libro póstumo, Los Shadilíes y Alumbrados, llegaba un momento en que yo no sabía dónde empezaba el pensamiento de él, dónde empezaba el mío. Había una simbiosis muy feliz de obsesiones por descubrir ciertas cosas que todavía no son misteriosas en la relación de la mística española y la musulmana. Cuando yo terminé la edición de aquel libro, recuerdo que yo lo hubiera querido celebrar con Miguel Asín en persona. Claro que no podía. Y la vida me llevó a en esa misma temporada a hacer un viaje muy largo con mi marido y mi madre a Reykjavik, a Islandia. ¿Y saben lo que hice? Con los modestos honorarios de mi mi edición de Los Shadilíes y Alumbrados, hice que Miguel Asín, y en nombre de él, que Miguel Asín invitara a comer a mi madre, a mí y a mi marido en el restaurante más caro de Reykjavik, que no era muy caro ni había muchos restaurantes, pero para que Miguel Asín estuviera presente allí de alguna manera. Fue un extraordinario profesor, lo supe directamente por Damaso Alonso, que fue su discípulo, y por Jorge Guillén, que decía el mejor profesor que he tenido en toda mi vida. Tiene palabras muy impresionantes. Y me dijo Eulalia Galvarriato, la mujer de Damaso Alonso, que también fue su alumna, me añadió el dato, además hizo suspirar a muchas jóvenes de la Universidad Central de Madrid por lo guapo que era. Bien,
cuando Dolores Oliver en Valladolid me lega toda esta maravilla de inéditos, que me regaló hasta la maleta donde iban a ir, así de muchos eran, yo recuerdo que llego a Puerto Rico y abro aquella maravilla. Lo primero que fue es el olor a cigarrillo de Miguel Asín. Yo estaba oliendo el aroma de mi maestro invisible después de tantos años de muerto, porque inundó la biblioteca ese aroma. Me decía Dolores Oliveres que su tío, claro, fumaba en cadena y tenía hasta los dedos manchados de nicotina, pero era como estar un poco con Miguel Asín en mi biblioteca. Dolores Oliver me confesó también su estupor ante el librillo de sánscrito. Y cito un email que ella me mandó sobre esto. Dice, no sé si estudió, se refiere a Asín, sánscrito en la facultad o se lo hizo por su cuenta. He repasado un montón de tarjetas de visita que tengo de amigos del tío y no hay ninguna que corresponda a los nombres que me mencionas. Era Juan Gelaber, García Ayuso, los sánscritistas. Yo tenía 7 años cuando murió y si bien recuerdo muy bien cuando nos sacaba de paseo o nos cogía en brazos y nos daba una perra para comprar un pirulí a cambio de besos, no sé nada de sus estudios a menos que me lo contase mis padres, ¿verdad? Oliver Asín y su esposa. No recuerdo que dijeran nada con relación al sánscrito. Me encargué de recoger los apuntes del tío al morir mi padre y fui la primera sorprendida al constatar que había estudiado sánscrito y no me extrañaría que lo hubiera hecho por su propia cuenta. Hasta aquí la sobrina Dolores. Edité entonces, primero que nada del legado, las notas de acopio de temas místicos de Asín que incluía este legado. Lo edité en Trota en el año 2012 y fue como colocarme a hurtadillas a espaldas del maestro para ver cómo preparaba los libros que luego lo harían tan famosos. Son sus notitas privadas de acopio de material. Acto seguido, ya para los libros, pedí la ayuda de mi queridísima colega Gloria Maite Hernández, afortunadísima elección, para estudiar a fondo otra porción del legado de Lola Oliver, el cuaderno de sánscrito y otros 2 libros inéditos de Asín que incorporan temas orientales. La historia de la filosofía, que es un libro en 2 volúmenes y que empieza por los capítulos de Oriente, y la historia Philosophiae en latín. Asín era un enamorado de Oriente, esa tierra ultra auroram et Gangem, como diría Juvenal, más allá de la aurora y del Ganges. Y ahora es que lo venimos a saber. Ni siquiera la sobrina tenía idea que Asín se había metido con la lengua sánscrita. Este estudio del sánscrito, como asegura Álvarez Pedrosa, el profesor ahora de la Complutense, que nos orientó, como dije, muy de cerca, estaba plagado de tensiones en los primeros años del siglo XX. Pero Asín aprendió la lengua con gran independencia de criterio, la misma que mostró cuando reenrutó con afán autodidacta el programa de sus primeros estudios universitarios, a todas luces ineficiente en la Zaragoza de finales del siglo XIX. Quiero citar a Miguel Asín porque va cónsono con lo que dice el profesor Santiago López Ríos. Dice las palabras de Asín, quejándose de su universidad. No sabía latín, yo apenas sabía francés, ni podía leer un pergamino, ni había visitado un archivo, no podía conocer ni una moneda, ni una inscripción, no sabía hacer más que lo que vi hacer a mis maestros y compañeros, leer y repetir retazos de libros. A esto solo me habían enseñado. Hice examen de conciencia y me encontré desnudo, con ardor de neófito me condené a silencio temporal. Cesé de perorar en ateneos y academias, repasé latín y francés, comencé el estudio del alemán y del inglés, la paleografía y al fin pude trabajar personalmente en la investigación. Vean qué rebeldía de Asín en este momento. Por eso no nos asombró demasiado a Gloria y a mí constatar que pese a que Asín había estudiado el sánscrito en la Universidad Central de Madrid con el profesor Juan Gelabert, en el curso de 1894 y hasta 95, nos costó muchísimo trabajo averiguar en qué curso estoy inscrito, pero eso se los ahorro. Pero digo, cuando descubrimos que había estudiado con el profesor Gelabert, sin embargo, y que escribe, claro, con las grafías del silabario de Banagari, no consta este librito de simples apuntes de una clase, que es lo que yo creía también al principio, sino que constituye un compendio de distintos materiales para aprender la lengua, como Gloria pudo también corroborar.
Importa recordar de nuevo que el estudio del sánscrito constituía el puente hacia los estudios de la religión comparada, y ya sabemos que andando los años esta sería la pasión más grande de Miguel Asín. Los otros dos cuadernos inéditos, la Historia de la Filosofía y el más abreviado Historia Filosofía, redactado en latín, nos asoman a las reflexiones de Asín en torno a la cultura religiosa de la India, que enseñó en el Seminario Conciliar de Zaragoza en el 1899. Estos son sus cursos que él mismo preparó, los libros para dar clase. El estudio de la filosofía religiosa de Oriente era, ya lo sabemos, muy polémico en la época, hasta el punto que algunos sánscritistas fueron excomulgados, y hablo literalmente, por ocultistas heterodoxos. Aunque Asín parece hacer escuela con el mejor indólogo de España, Francisco García Ayuso, que usaba la filología y la religión comparada para argumentar el carácter cristiano de las tradiciones orientales, es posible detectar, y esto fue lo que más me interesó, con cuántas emociones encontradas el futuro arabista asumía su difícil gestión pedagógica. Así oscila entre condenar el pensamiento budista, egipcio y persa en algunos de sus pasajes, y en otros en enaltecer, y lo cito, su perfección intrínseca. Tanto así que a veces sospecha el mismo Asín que ha ido demasiado lejos en su exaltación teológica del misticismo oriental y se repliega con cautela matizando sus aseveraciones. No le sería fácil Asín asomar a sus estudiantes a una cultura religiosa que podría exponerlos al peligro de la heterodoxia. Un conflicto espiritual larvado se transparenta en estos libros juveniles, el mismo que habrá de volver a aflorar cuando Asín aborde mucho más tarde el estudio de las huellas del Islam en el misticismo español y en Dante. En los primeros libros, ustedes saben que Asín tiene que prestigiar, cristianizando sus fuentes sufíes. Se recuerden el Islam cristianizado, Al-Ghazali y su sentido cristiano, y no es sino en los libros finales, las huellas del Islam, en varios autores, incluyendo a San Juan de la Cruz, y el último libro, Los Shadilíes y Alumbrados, donde ya él habla de lo que podríamos, la frase es mía, no es de Asín, del cristianismo islamizado, es al revés, aceptando las huellas del Islam en la literatura española. Como vemos, en estos libros juveniles está germinando el comparatista que habría de terminar estableciendo diálogos respetuosos y aún admirados con el misticismo islámico. Los tres libros inéditos nos dan un conocimiento de primera mano de la prehistoria intelectual de Miguel Asín. El cuadernillo de sánscrito nos deja ver que logró beneficiarse de los modestos avances que hizo la lingüística indoeuropea en el siglo XIX español, mientras que sus volúmenes de historia de la filosofía nos aleccionan en lo relativo al pensamiento teológico juvenil del estudioso, que se insertó en las polémicas que el estudio de las civilizaciones orientales provocó en la época. No solo había momentos en los cuales excomulgaban a los sánscritistas considerados heterodoxos, sino que hubo momentos en que hubo duelos a pistola por momentos álgidos de este campo de estudio. El conjunto del material inédito nos permite atisbar de cerca, nos abre una ventana generosa entonces al ambiente académico en el que se movía el eminente arabista en el cambio del siglo, del XIX al XX. Por más, nos ayuda a conocer mejor su paso por la Universidad Central de Madrid, que honró como estudiante y como catedrático. Agradezco pues vivamente a mi amiga Lola Oliver que me haya confiado el tesoro inédito de su tío, a mi compañera de camino Gloria Maite, Ediciones Mandala, por su labor de edición tan esmerada, puntual, y muy en especial mi gratitud a Santiago López Ríos, mi cómplice en el estudio de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Española del siglo XX, a Santiago, cuya generosidad de colega ejemplar apenas pueden medir mis palabras. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luce. Tenemos tiempo para
para compartir con ustedes preguntas o comentarios. Incluso no sé si el editor también quiere hacer alguna intervención. Bueno, es el momento para todos aquellos que quieran dar su palabra. Profesor Sobo. Lo que quería decir acerca del título, Luz sobre Luz, viene esto de una alía del Corán. No está puesto el micrófono. En que dice: Zaytunatun la sharqiyatun wala gharbiyya yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Es un olivo ni oriental ni occidental, cuyo aceite casi ilumina sin que le toque el fuego. Luz sobre luz. Hay que decir que es el Dios de los griegos. Los musulmanes no saben el influjo que tuvo lo griego en el Corán. Muchísimo. Basta deciros que la séptima palabra en el Corán es de origen griego. Qalam, cálamo, polígrafo. Muchas gracias. Muchas gracias. En efecto, ese título que elegí para mi libro es una cita coránica de la Sura del Corán, Nur al-Nur, luz sobre luz. Me parece que es de las asoras más estremecedoramente hermosas del Corán, enormemente poética, utilizada por muchos poetas. Y en ese espíritu de diálogo intercultural, que a mí me importa tanto, interreligioso, es que yo he escrito este libro, que es un diálogo no solamente con el cristianismo, al cual pertenezco por tradición, por nacimiento, sino con el Islam, con la Biblia, con el mundo griego, con el mundo persa, con el mundo de la India, de manera que sí, en ese espíritu de paz al que todos deseamos es que este libro fue escrito. Gracias. Gracias. Yo solamente quiero dar las gracias a todo el puzzle maravilloso que se ha planteado aquí esta tarde, ¿no? Yo soy deudor de todo el puzzle, ¿no? Pero sobre todo quiero dar las gracias al hacedor, al gran poeta que hace un poema precioso, visual aquí, ¿no? Que lo quiero nombrar, ¿no? Porque, como ha mencionado aquí Nur al-Nur, que veía ahí luz sobre luz, ¿no? Lo bello como Dios ha dispuesto la luz en la mesa, ¿no? También, porque lo podemos leer en árabe. No sé, ¿el sánscrito se escribe de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? El sánscrito de derecha a izquierda, como el árabe también. Entonces tenemos en nuestra mesa de izquierda a derecha, como el latino, el griego, ¿no? Entonces tenemos sobre nuestra mesa los nombres, ¿no? Y está la luz en los nombres, ¿no? Porque Nuria es Nur, ¿no? Nur, clara, luce en gloria, si lo leemos así, ¿no? No, Santiago aparecerá luego, porque va a aparecer luego, ¿no? La santidad. Gloria, luce, clara, Nur, ¿no? Si lo leemos de derecha a izquierda, ¿no? Bellísimo, ¿no? Y Luz está en el centro. Y Luz está en el centro, que ha sido la portadora de la luz sobre luz, que lo lleva en su nombre también. Yo soy muy deudor de todas ellas, bueno, y de Sheikh Muhyiddin, que es el origen de todo esto, de don Miguel Asín, porque yo soy un cristiano islamizado, que estudié en los jesuitas, además, ¿no? O sea, entonces hay un puzzle, y luego estudié en la universidad enfrente, yo me licencié en leyes, ¿no? Con lo cual el vitral lo veía desde el otro lado. Pero, entonces ahora vamos a ver cómo aparece la luz, porque Santiago ha nombrado, ¿no?, la luz de otra manera, porque él ha dicho muchas veces la palabra oriente, y que don Miguel miraba a oriente. Entonces simplemente nosotros cuando buscamos la luz decimos nos orientamos, y una brújula, ¿no?, la usamos para orientarnos. Y entonces ¿no?, para traerlo aquí, que ustedes son lingüistas, ¿no?, Ur, de donde venía Abraham, ¿no?, Caldea de Ur, en hebreo es luz, ¿no?, Ur. ¿no?, oro, por ejemplo, en nuestra lengua es oro, luz sólida. Melquior es el rey de la luz, ¿no? Entonces, es una palabra que significa luz,
y que Santiago ha nombrado varias veces. O sea, que muy agradecido a todo este puzzle bello poético, porque las poetisas que están aquí convocan a las grandes musas, entonces se ha hecho todo un poema para mí, y encima Buda en silencio, porque también se ha nombrado el silencio varias veces, ¿no? Bueno, pues eso, que estamos en... Y luego, como no, el éxtasis, como ha sido nombrado, o sea, a mí Luce me ha hecho vibrar con sus primeras palabras ya de una manera impresionante. O sea, muy agradecido. Te conocí en la Biblioteca Nacional cuando presentabas un Kama Sutra español que nos presentó Jacobo Siruela en aquel entonces, ¿no? Y te he seguido mucho de Nur al-Baghdadi y todas estas cosas. Claro, pues ahí estamos. Pero muy agradecido al que ha convocado todo este bellísimo puzzle luminoso. Quisiera decir un par de cosas, terminando con una pregunta y con una constatación. Recuerdo cómo me reía yo hace ya bastantes años leyendo el principio del Quijote, cuando terminaba las meditaciones sobre la luz de no sé qué, de no sé cuántos, dice que ni el mismo Aristóteles las podría comprender. Luego, la vida me llevó, Luce me conoce, soy psicoanalista, a meterme en las profundidades, o intentar por lo menos, del ser humano. La mística, de nuevo he constatado, Luce, en tu libro, que el oxímoron está constantemente presente. La luz oscura, la música callada, etcétera, etcétera, ¿no? Y la filosofía ha hablado de las aporías, es decir, de las situaciones sin solución lógica. Luego, al principio del psicoanálisis nos hemos encontrado con las paradojas. Cómo el ser humano funciona de una manera paradójica. Y curiosamente, más adelante, y ya en los años 70, un genial psicoanalista inglés, un clínico espectacular, que es Donald Winnicott, acuña el concepto de la mejor madre que puede tener un bebé, que él llama la good enough mother. Es decir, la mejor madre es la madre suficientemente buena. Solamente la madre perfecta es horrorosa para el bebé. Es lo peor que le puede suceder a un bebé, es tener una madre perfecta. Entonces, solamente la reflexión que quería hacer en forma de pregunta, ¿no tiene la mística algo que tiene que ver con lo insuficiente, como esa idea fantasmática que todos tenemos, que la perfección del amor tiene algo que ver con la relación madre-bebé, aunque no puede quedarse ahí, porque entonces sería un desastre para el bebé? Y la mística no es también una especie de simplemente good enough, que sea solo lo bastante. Tu pregunta es muy poética. Lo primero que te puedo decir, muy interesante lo de una madre que debe ser just good enough, ¿verdad? Suficientemente buena pero no perfecta. Bueno, a mí tu pregunta lo que me retrotrae es a esta reflexión también psicoanalítica de Ana María Rizzuto, a quien sé que conoces y has leído y conoces personalmente. La doctora Rizzuto tiene un libro que a mí me parece imprescindible, que es The Birth of the Living God, el nacimiento del Dios vivo. Y ahí ella estudia cómo los niños forman su idea de Dios, su imagen de Dios, desde la temprana infancia, basándose en las figuras nutricias, pueden ser madre, padre, tío, abuelo,
cuide de él. Y de ahí saca en el fondo su imagen de Dios. No es que Dios sea así, pero es la imagen que tienen. Eso hace que cuando el niño llega a estudiar la doctrina de su religión estructurada, muchas veces choque. Si la idea de Dios que lleva en el alma es muy nutritiva porque tuvo una experiencia nutritiva, entonces la idea del Dios castigador, del infierno, del exceso de dogma, tal, el niño choca con esa idea. Si su Dios está basado en una experiencia traumática, pues la idea del perdón y del Dios compasivo y la misericordia le es difícil de asumir. Una vez la doctora Risuto explicó que los místicos suelen haber tenido en la niñez a alguien que los amó mucho, mucho. Eso se ha estudiado. Te puedo decir que el caso de San Juan de la Cruz era muy unido a su madre, huérfano de padre desde pequeñito, pero que suele haber una figura nutricia excepcional. Si yo te voy a hablar de aquello de una madre just good enough, yo a veces pienso que el amor de mis padres me hizo mística, sobre todo de mi madre. Yo te puedo decir esto, estoy confesando algo, tú eres psicoanalista, me has hecho una pregunta que es muy de psicoanálisis. Hay veces que pienso en el amor que compartí con mi madre y lo único que me viene a la mente es que no tiene fin, no había fin para ese amor, un amor que incluyó muchísima disciplina, si no, no hubiera escrito todos los libros que he escrito, pero que ese amor de mis padres no acababa nunca. Es una experiencia viva en mí y creo que eso nos asoma, todos estamos convocados a experiencias de este tipo, ¿verdad? No son exclusivas de absolutamente nadie ni dependen de la bondad personal específica y mucho menos de la santidad, pero pienso que las personas que hemos sido amadas de tal modo, con una very, very good enough mother, podremos quizás acceder con más facilidad a asumir, a aceptar ese amor infinito de Dios. Son distintas dimensiones del amor, naturalmente, son dimensiones diversas, muy distintas, pero que se comprenden mejor desde una experiencia que podríamos llamar clínica, de haber recibido amor. Es lo más que te puedo contestar, porque tu pregunta en el fondo es enormemente poética y sugeridora. Así que seguiremos hablando de ello. ¿Así? ¿Se me oye? Sí. Bueno, voy a ser muy corto. Yo soy sobrino de Miguel Asín Palacios, hermano de Dolores. Y además fue mi padrino. Es decir, que me bautizó él. Entonces me llamo Miguel Oliver Pérez Asín. Qué bien, qué bien. Y me ha parecido muy interesante. ¿Cómo te llamas? Luce. Lupe. El que está en la primera fila, me ha parecido interesantísima su intervención. Sí, porque es un cristiano islamizado. Allá. Me llamo Cristóbal. Cristóbal. Entonces, me parece impresionante esto de que Cristóbal sea un cristiano que ha escrito los jesuitas y de que pues, se ha islamizado. Porque Mahoma escribió el Corán 600 años después, él no lo escribió, pero vamos, se escribe 600 años después del Nuevo Testamento. Entonces, yo tengo en casa un manuscrito de Miguel Asín Palacios que no sé qué hacer con él. ¡Oh! ¡Aquí estoy yo! De 600, ha sido gordo, 600 hojas, manuscrito, es decir, que es su mano. Y el envoltorio está resquebrajado y lo leo con mucha dificultad porque se rompe y lo tengo en una estantería y digo, bueno, ¿a quién le doy yo esto? A Dolores, ¿no? Entonces, lo curioso es que Cristóbal, este manuscrito, fuera, con las letras de Miguel Asín Palacios, dice el Islam cristianizado. Lo contrario que Cristóbal, el cristiano islamizado. Es decir, es el libro original de Miguel Asín Palacios que durante 600 hojas establece la relación entre el Corán y el Nuevo Testamento. Y se titula El Islam cristianizado, no el cristiano islamizado, sino lo contrario, con lo cual demuestra que es recíproco, es decir, es una corriente de ida y vuelta, es lo mismo.
Porque Mahoma, el que escribe el Corán, se inspira en el cristianismo sin duda. Reconoce a la Virgen, reconoce a Cristo como un profeta y está continuamente inspirado en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que hay que provocar, la relación entre esas dos culturas. Y nada más. Bueno, y muchísimo más. Primero que nada, bienvenidísimos. Gracias de todo corazón una vez más a la familia de Miguel Asín Palacios por lo que ha hecho con estos legados al ponerlos en mis manos. La familia de Miguel Asín sabe perfectamente que todo lo que ha puesto en mis manos yo lo he hecho fructificar. Desde las notitas de acopio, todo para mí sagrado, absolutamente todo. De manera que no hay nada que haya sido pasado por alto. Así es que yo pienso que estudiando todas estas cosas sacaremos mucho más a relucir quién era Miguel Asín de verdad, cosas que se nos escapan hoy. Incluso un capítulo de un libro de Oliver Asín, el padre naturalmente de Lola, que el padre de Lola, también ese libro que tú me dijiste, este es el libro de mi padre, tampoco sé qué hacer con él, es un libro de San Juan de la Cruz y Garcilaso de la Vega, pues con veneración, porque yo estas cosas las hago con verdadera veneración, pues edité un capítulo en un libro que sacamos en Trota de Madrid hace muy pocos años, de manera que todo lo que les parezca que puede no interesarle a alguien, a nadie le interesa en el mundo más que a mí. Así que me recuerdan de nuevo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Ágreda, discípulo un poco en el aire de Asín Palacios, porque yo no conocí tampoco a don Miguel, lógicamente, por cronología, pero puedo decir que Asín Palacios estaba en la Facultad de Filosofía y Letras a través de sus discípulos. En el ambiente se respiraba Asín Palacios. Y de hecho, el Instituto de Estudios Árabes, ¿os recordáis? Que se llamaba Instituto Asín Palacios, sí, del Consejo de Investigaciones Científicas. Entonces es muy grato para mí recordar a esta figura del arabismo y recordar a sus sobrinos, nietos, que nos han transmitido a través de la figura de su padre, don Jaime Oliver Asín, toda esa historia familiar, porque en definitiva la figura de Asín no se concibe sin esas reuniones en su casa de la calle de San Vicente Ferrer, enfrente de la facultad de la Universidad Central, y esas reuniones con Emilio García Gómez, con don Jaime Oliver Asín, en las que él les transmitía su saber, su interés por el mundo árabe, por la mística islamo-cristiana. Y todo eso, la verdad es que es una gran alegría hoy disfrutarlo. Y yo también soy deudor de don Jaime a través de Lola, porque ella me ha transmitido muchos documentos que todavía conserva a través de su relación con Túnez y con la historia de los moriscos que estudió a través de Alfonso de la Serna, y que fue embajador de España en Túnez, y todo ese mundo que yo ahora estoy recreando y disfrutando para ver cómo influyó toda esa historia en la historia actual, la que vivimos ahora. Así que muchas gracias a Luce, que después de 10 años que nos vimos en el Círculo de Bellas Artes presentando la tafsira del Mancebo de Arévalo, como te acordarás, y con Santiago López Ríos, que ha estudiado a todas las arabistas y a los arabistas de la Escuela de Estudios Árabes a través de aquel crucero famoso del Mediterráneo del año 33, en la que ya había unas cuantas mujeres arabistas, como era Esmeralda Gijón Zapata, Manuela Manzanares de Cirre, como eran muchas, poquísimas mujeres arabistas que eran discípulas de Asín Palacios, que admitía a esas mujeres dentro de aquella mentalidad que era muy diferente a la que luego se vio, ¿no? Así que enhorabuena otra vez a todos los mesa, especialmente a Luce. Estupendo, muchísimas gracias, Fernando. Es espléndido volver a verte después de tantos años. La editora de la tafsira, María Teresa Narváez, está aquí presente con nosotros. Y sí te puedo decir, me alegra muchísimo que también tengas
acceso a cualquier documento, ¿verdad? O cualquier legajo o texto de tanto de Miguel Asín Palacios como de Oliver Asín. Creo que nos falta muchísimo por conocer, todavía nos resultan misteriosos y el hecho de que tengan inéditos nos anima a muchos. Yo, que siempre he seguido a la saga de la huella de Miguel Asín, que me siento tan cerca de él en tantos sentidos, pienso que de verdad las cosas que él estaba haciendo le costaron mucho trabajo. Él tuvo que haber puesto su propia conciencia e incluso su propia integridad al tablero, porque los estudios que hacía eran muy complicados, máxime para un sacerdote. Creo que son libros de una valentía y que según andaban los años, él fue cargando la mano cada vez más y más y más en un diálogo muy generoso con el Islam y aceptando, cosa que todavía a estas alturas no se acepta con comodidad, las huellas del Islam sobre nuestra literatura en lengua española. Y además la labor de comparatista, que ha sido muy poco seguida, pero las puertas que él nos abrió para que sigamos explorando cosas. Yo recuerdo que yo hablé con Oliver Asín poco antes de su muerte, y Oliver Asín me decía, el sobrino de Miguel Asín, me decía, mi tío literalmente murió preguntándose cómo sería la influencia que recibió San Juan de la Cruz y Santa Teresa del sufismo, porque es tan honda, es tan importante, es tan innegable, pero yo no sé exactamente cómo fue. Eso me decía Oliver Asín, que suspiraba su tío poco antes de morir. Murió dejando inédito el gran libro, Los Chadilíes y Alumbrados. De manera que pienso que su actitud generosa de diálogo, y de diálogo cada vez más generoso y más y más y más, es algo que todavía tenemos que seguir, y yo pienso siempre que es un arabista para el siglo XXIII o XXIV. Cada día es más joven, mi querido Miguel Asín. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias también por la organización de este acto, que tiene dos partes tan difíciles de unir, ¿no? Esa parte tan honda y tan poética, y esta otra académica y erudita. Bueno, también enhorabuena a Clara Janés por ese futuro académico en el que la poesía estamos seguras que va a entrar. Bueno, tenía dos preguntas nada más para cada uno. Una para la parte poética, aunque ya sé que preguntar así es un poco duro. Y lo he estado ojeando al comprarlo, cuando ha estado hablando también Luce, y lo que sentía en parte de los poemas era un tono de pasado, la experiencia pasada que se ha tenido, cosa que no suele ser tan corriente cuando uno lee textos místicos o de inspiración mística. Suele estar en un presente, y en muchos de estos textos se siente mucho el presente, pero en otros, según ojeaba, era algo que había pasado, y entonces sentía yo un dolor al leerlo de que eso se había perdido. Entonces, bueno, ahí hay una huella de dolor también muy profunda, o así como lectora rápida, digamos, es lo que de alguna manera me ha pasado, aunque luego al final en la oscuridad anuncia, bueno, que se va a abrir otra vez algo. Esa era la parte poética o la comunicación de mi experiencia rápida de lectora. Y la otra era referente a la enseñanza del sánscrito en la Universidad de Madrid. La pregunta era: ¿cuándo dejaron de estar estas enseñanzas en el campo de los estudios semíticos? Yo estudié la carrera de semíticas y efectivamente alguna vez oí que el sánscrito había estado, a mi madre se lo oí decir, pues entonces vas a estudiar sánscrito. Y yo le dije, no, nosotros ya no tenemos, porque es otro tipo de lengua, no pertenece a... Entonces, ¿cuándo dejó de estudiarse? Y la pregunta ya es para abrir otro campo para el futuro de estudios, y es cuándo se ahondó la brecha entre el campo de lo semítico y el grupo de lo indoeuropeo, que realmente se han constituido desde hace muchos años como si fueran campamentos hostiles, en tanto que bastantes de nosotros pensamos que el camino que ustedes siguen de vinculación entre ellos es el lógico y el que la universidad tendría que siempre haber mantenido. Nada más.
primera gramática que se publicó por Rivero Godoy fue en el año 1881 y él fue el primer profesor de sánscrito. Se dice que era una gramática muy elemental. Rivero Godoy era embajador en India, creo, había sido embajador en India, pero no era un académico. Después la cátedra no estuvo abierta permanentemente hasta donde yo estudié, sino que se abrió y se cerró, fue por competencia. Ese fue el momento en que Luce comentó sobre el duelo a pistola y etcétera. Quien finalmente se ocupó de la cátedra fue un profesor asignado por Francisco Ayuso, por Francisco Miguel Ayuso, que ¿cuál es su nombre? No recuerdo su nombre porque ya esto fue muy posterior al momento en que Asin estudió sánscrito, pero creo que este profesor tuvo su cátedra por unos 20, 30 años y se cerró en los años 50, si mal no recuerdo, pero les recomiendo un artículo muy exquisito de Álvarez Pedrosa, le puedo dar los datos después, que explica muy bien y está en la bibliografía también, que explica muy bien toda la sucesión de los estudios. Hay una escuela de sánscrito en estos momentos, creo que es la escuela que mejor conozco, perdona si cometo algún error, está en Barcelona, se llama Devavani, que significa la lengua de los dioses o la lengua sagrada, y estuve con ellos en un taller hace unos 5 años y son muy buenos. Muy bien, y para la primera parte de la pregunta, que también es difícil de contestar, pero me parece muy interesante la primera parte de la pregunta, porque está en pasado, escrito en pasado, buena parte de los poemas y con una gran nostalgia de lo sucedido, del encuentro con el absoluto. Eso es muy verdad. Me puedo amparar en San Juan de la Cruz, a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, después del fogonazo del roce con el infinito. Lo que queda es, como diría María Zambrano, algo que al místico la vida le sabe a ceniza. Son palabras de María Zambrano. Todo es incomparable. Este mundo es incomparable a lo que sucede en el plano trascendido de conciencia, en el seno del amor infinito, donde se comprende la urdimbre misma del universo en el amor. Por lo tanto, tener que regresar a la conciencia después de una experiencia así es trágico, es sencillamente trágico. Y yo soy una persona muy alegre, conste, muy alegre, muy vital, creo que soy una persona felicísima y me considero una persona además equilibrada, pero el regreso es a este plano de conciencia y se queda la nostalgia para siempre. Lo dijo Thomas Merton en latín, heu requidere in mea compellor. Qué horror tener que volver a replegarme en mí mismo de nuevo. Es, en efecto, un horror. Pero la huella de lo vivido, aunque se tiña de ausencia muy dolorosa, queda siempre como un foco de gran alegría en el alma y de gran certeza, porque el místico, como decía Egidio de Assisi, uno de los compañeros de Francisco de Asís, decía: vi a Dios tan de cerca que perdí la fe, porque la fe no se necesita, se ha dado paso a la certeza, pero eso no quiere decir que la persona viva en una nostalgia perenne, pero no tiene que ver con no vivir una vida equilibrada y feliz a pesar de todo. Les habla una persona que ha tenido esa experiencia, pero que es laica, y que creo que soy la persona más felizmente casada del planeta, gracias a mi marido, aquí presente, a quien llamo mi tesoro. Son distintos consorcios del amor. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Bueno, pues son las 9 menos cuarto y con esta luz que todavía tenemos fuera, yo quiero daros las gracias. Realmente ha sido una sesión deliciosa por todo lo que habéis dicho los cuatro. Todo ha sido realmente gratificante, nuevo, refrescante, emocionante. No sé, hay 1000 calificativos, creo que la audiencia lo comparte. También doy las gracias a las intervenciones porque realmente ha sido un diálogo muy, muy enriquecedor.
Y nada, que sigamos con la luz y diciendo, hablando, no callando, ¿no? Gracias. Gracias.